En este día de discipulado vamos a continuar con nuestros estudios para aprender a desarrollar y a mantener buenas relaciones en el hogar, para tener una familia como Dios la quiere, del Dr. Wayne Amak, que está basada en las Escrituras. Estamos viendo lo que dice Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Nos quedamos en que en este día íbamos a estudiar cómo podemos hacer un discurso de manera apropiada, en el tiempo apropiado, en el lugar apropiado. Todo esto con el objeto de poder comunicarnos efectivamente con los demás. Y al final vamos a hacer un breve resumen de cómo debe ser nuestro hablar con otra persona, por qué debe de caracterizarse. Empezamos con el discurso de manera apropiada. Hablar unos con otros en una manera apropiada es otra faceta significativa en el diamante de la comunicación. Las palabras rodeadas de amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia van a causar cortocircuito en la comunicación efectiva. Pero las palabras benignas, misericordiosas y gentiles van a facilitar el discurso real, como dice Efesios 4:32. Dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros Dios en Cristo. El sabio de corazón es llamado prudente, y las dulzuras de labios aumenta el saber. Esto lo dice Proverbios 19:21. Y también dice que panal de miel son los dichos suaves, fáciles de recibir, porque son suavidad al alma y medicina para los huesos. Son restauradoras, positivas y dan fuerza. Esto lo dice el versículo 24. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y vamos a poner un ejemplo. Supongamos que estoy arriba en la recámara y llamo a uno de mis hijos. ¿Subes, por favor? A simple vista parece una pregunta sencilla, con un solo significado. En la realidad podría significar varias cosas dependiendo de varios factores, entre ellos la rapidez de mi hablar, el tono, la inflexión, la intensidad y el volumen de mi voz. Si hablo estas palabras en un tono enojado, demandante, significan una cosa. Un tono de petición impartirá una idea diferente. Un tono alegre y gracioso conllevaría otro mensaje. En una ocasión, nos ponen otro ejemplo. Cuando alguien le dice a un miembro de su familia y recibe una respuesta de lo menos deseada. Por ejemplo, tú puedes contestar: no entiendo por qué estás alterado. Todo lo que dije fue, etc. A veces la respuesta perturbadora es impulsada por el mal humor o las circunstancias desagradables en que se encontraba la otra persona. Tengamos mucho discernimiento, amadas hermanas y amigas, para saber cómo hablar de manera apropiada. Porque cuando tu respuesta es irritada, vas a reflejar que tienes una manera no bíblica para hablar y contestar. La mayoría de nosotros estamos conscientes de que la forma en que otras personas nos hablan tiene un impacto mayor en nuestra respuesta. Desafortunadamente, lo que pronto reconocemos sobre el hablar de otros, tendemos a olvidar que eso es aplicable a nosotros también, que la manera en que hablamos
influye en la forma en que los demás nos responden. Hablar en una manera áspera, hermana y amiga, o insultante, tiende a cosechar una respuesta similar, como le dice Proverbios 15:1 y Proverbios 18, versículo 6 y 7. Por el contrario, cuando usamos dulzura de labios, blanda respuesta, dichos suaves, plantamos semillas que producen fruto igualmente deseable. Esto es aprendiendo a hablar de manera apropiada. Ahora vamos a ver cómo es cuando hablamos en el tiempo apropiado. Hay veces tú dices cosas que son correctas, pero no es el tiempo apropiado para decirlo. Los buenos comunicadores constantemente se hacen esta pregunta. ¿Es ahora el tiempo correcto de decir lo que pienso? El tiempo puede hacer la diferencia. El discurso sano es según la necesidad del momento, como dice Efesios 4:29. Dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! Una de las perspicacias más interesantes acerca de la importancia del discurso a su tiempo apropiado está en Proverbios 27:14. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Al bendecir a otra persona debes incluir expresiones de aprecio o alabanza, o compartir la escritura u otra información positiva. Hacerlo en alta voz indica entusiasmo y emoción. Instintivamente asumimos que tal práctica beneficiará siempre la relación, pero Dios dice no, porque hay tiempos cuando te vas a meter en líos con otras gentes por bendecirlos con tanto entusiasmo. ¿Cómo podrías perturbar a una persona con tu alabanza? La respuesta es, por hacerlo en la madrugada. Tú estarás bien despierto, pero la otra persona podría estar dormida y no quiere que la despierten. Tú puedes ser una persona que empieza temprano y el motor de la otra persona no camina bien sino hasta media mañana. Y francamente, tu entusiasmo tiende a irritarle en vez de animarle. Seamos sabias. Puedes insistir en que la otra persona sea como tú y continuar relacionándote con ella como así fuera. O puedes ajustar tu comunicación con ella a diferentes horas del día según su manera real de funcionar. Amadas hermanas y amigas, hay tiempo para decir ciertas cosas y tiempo cuando sería mejor no decirlas. Es posible que mi hablar sea totalmente apropiado en contenido, motivo y manera, y sin embargo no es bueno porque el momento no es el adecuado. Hemos aprendido que hay ocasiones cuando algún miembro de nuestra familia aprecia ciertas sugerencias o comentarios y otras cuando no tienen tanto entusiasmo para recibirlo. Por ejemplo, decir que una blusa está manchada estando en casa y puede cambiarla, la sugerencia es bien recibida. Pero llamarle la atención en cuanto a la misma mancha cuando nada puede hacer es contraproducente. Seamos sabias y entendidas. Un ejemplo muy triste involucró a una mujer que fue atacada y abusada físicamente durante un tiempo en el que ella normalmente debería estar en el templo o lugar de reunión. Debido a ello tenía pesadillas y experimentó una lucha feroz con el miedo y el enojo. Sentimientos tanto de su inseguridad como de su vulnerabilidad invadían su mente cada vez que salía de su casa. Pensaba, ¿estaría su atacante oculto en la sombra? ¿Estaría esperándola en su carro? ¿La seguiría y la forzaría a salirse de la carretera para abusar de ella otra vez?
En un intento por vencer sus luchas, compartió su situación con uno de sus pastores, en busca de ánimo e ideas buenas para enfrentarse a sus miedos y coraje. Pero, todo lo contrario, el pastor, que supo que el ataque había tenido lugar en un tiempo en que ella usualmente estaría en su iglesia, la regañó expresándole que de haber estado donde debería haber estado, no le habría ocurrido esto. ¿Ustedes consideran que esto fue sabio? ¿Qué comunicación tan dañina a un tiempo inapropiado? Lo que dijo el pastor tal vez era verdad, pero sus palabras no eran, ciertamente, según la necesidad del momento. Esta jovencita no necesitaba condenación o regaño, sino ánimo, respaldo y consuelo. Hemos aprendido mucho de la importancia que tiene el discurso en el tiempo apropiado de una experiencia que se tuvo hace tiempo con un hijo, hace años. El Dr. Wayne fue invitado como orador a una conferencia cerca de Nueva York y decidió llevar como compañero a Nathan, quien acababa de recibir su licencia de manejo. El doctor le preguntó si quería manejar y por supuesto dijo que sí. Salieron de Filadelfia y caminaron al noreste por la autopista de New Jersey. Al acercarse a la ciudad de Nueva York, el tráfico era horrendo. Los carros se cambiaban de un carril a otro. Un error resultaría en un accidente serio. Justo delante de ellos, su carril estaba junto a uno ocupado por un camión grande y se juntaban para formar un solo carril. A los pocos segundos, el doctor Wayne miró para atrás y vio un enorme camión tratando de invadir el carril donde ellos iban. El chofer del camión no advirtió con su claxon que ese era su carril. Asustado por el claxon, su hijo se aterró y frenó. El doctor gritó: «Nathan, no hagas eso». Inmediatamente sacó su pie del freno y aceleró para alejarse del camión. Enfurecido, el chofer del camión se emparejó con ellos, bajó su ventana y empezó a gritarles. Después de lo que parecía mucho rato, empezó a adelantarse. El doctor advirtió a su hijo: «Ten cuidado, porque puede cerrarse y meterse a nuestro carril». Y es exactamente lo que hizo. Al estar nosotros como a la mitad del camión, empezó a invadir nuestro carril. O nos movemos o nos aplasta, pensó. Para su fortuna, el carril de la derecha no estaba ocupado y se metieron allí. Una vez fuera del peligro, decidí aprovechar el momento y dar a mi hijo algunos consejos valiosos para manejar en carretera. «Nathan», le dijo, «cuando estás manejando en un tráfico así, debes», y ya dio las instrucciones. Pero mientras hablaba, veía por el semblante de su hijo que no estaba listo para el consejo. Lo que quería decirle a su hijo era verdad. Tenía el motivo apropiado y creo que estaba preparado para hablar de la manera correcta. Pero si hubiera continuado su leccioncita, habría estado violando el principio puesto en Proverbios 25:20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. El corazón de su hijo estaba afligido. Acababa de tener una experiencia terrible. Tenía pena, pues había querido mostrarle a su papá que era un chofer capaz y que podían encargarle el carro de la familia. Y pasa esto. Cuando el doctor Wayne vio su reacción inicial y poniéndose en su lugar, reconoció que no era tiempo para corregir. Dejó el tema, poniéndolo en manos de Dios, y esperó un tiempo más oportuno. Ese tiempo más oportuno llegó esa misma noche al dirigirse a casa. Su hijo, todavía manejando, volteó y le dijo: «Muy bien, papá. ¿Qué hice mal? ¿De qué otra manera le pude haber hecho? El momento de hablar había llegado. Ahora pedí hablarle para su provecho y sin estorbar o dañar su relación». La enseñanza bíblica que llamamos la regla de oro
que las conocemos, Mateo 7:12, es aplicable ciertamente a la comunicación, por lo menos el mandato de nuestro Señor acerca de hacer con los demás lo que quieres que ellos te hagan, nos enseña que debes ponerte en el lugar de tus oyentes. Pregúntate, amiga y hermana, ¿qué tan provechoso es para mí cuando alguien me señala mis errores inmediatamente después de que he tenido una experiencia terrible? ¿Cómo me siento si alguien trata de discutir conmigo un asunto pesado y controversial en el momento que estoy exhausto emocional o físicamente? ¿Qué me pasa cuando alguien trata de razonar conmigo o corregirme cuando estoy al punto del enojo o la frustración? ¿Cómo respondo si alguien hace chistes cuando estoy hablando serio acerca de algo? ¿Cómo reacciono cuando después de haber hecho mi mejor esfuerzo, alguien me llama la atención en cuanto a mis errores y deficiencias? Pero obedecer la regla de oro implica e involucra algo más. Ponerlo en práctica involucra tratar de entender lo que va a experimentar la otra persona con lo que le vas a decir. No es suficiente contemplar la manera en que vas a responder. Eso es un principio, solo un principio. Si tus palabras, hermana y amiga, van a molestar a la otra persona, y si con guardar silencio no violas las Escrituras, entonces permanece callada. El momento de hablar no es el correcto. Para comunicar efectivamente, debemos tratar de entender la personalidad y las circunstancias en la vida de la otra persona y adaptar nuestro hablar a su individualidad. Si eso es lo que te gustaría que otros hicieran por ti, eso es lo que debemos hacer por ellos. Las palabras a su tiempo son deliciosas y constructivas, como dice Proverbios 15, versículo 2 y Proverbio 23. Las palabras fuera de tiempo, destructivas y dañinas, como dice Proverbios 18, 21, no nos ayudan para tener una comunicación efectiva. Edificar nuestra familia a la manera de Dios requiere que nos preguntemos, ¿es ahora el mejor momento de decir lo que quiero decir? Esta es una pregunta común para la gente que practica el discurso real y verdadero. Por último, vamos a ver ahora, después de haber enseñado el discurso hecho de manera apropiada y el discurso hecho en el tiempo apropiado, vamos a hablar finalmente del discurso en el lugar apropiado. Dice Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Dios quiere que seamos cuidadosos del lugar donde hablamos nuestras palabras, como lo somos del lugar donde guardamos nuestras pertenencias más finas. Tenemos que ser muy cuidadosas. Cuando nuestro hablar concuerda con el lugar adecuado, su beneficio es multiplicado. Desgraciadamente, también es cierto lo contrario. ¿A cuántas de nosotras no nos ha tocado escuchar que alguien habla a los o de los miembros de la familia cosas que debería haber dicho en privado, o mejor no haberlas dicho? Me uno en su dolor por sentirme lastimada también, con esposos, esposas, padres e hijos, cuando sus faltas han sido proclamadas en público y no de una manera bíblica. Gracias a Dios por enseñarnos a ser unas verdaderas mujeres con una comunicación real con nuestra familia. Abundan ejemplos de este tipo de comportamiento. Sin duda, escucharán de un esposo que avergüenza a su mujer en público porque no tiene el valor de hablar con ella de algún asunto privado en privado. Escucharán a padres regañando a sus hijos por su comportamiento, cosa que podrían tratar mucho más constructivamente lejos de la presencia de otra gente.
Algo del conocimiento que Dios quiere que acumulemos acerca del discurso en el lugar apropiado, amadas hermanas y amigas, se adquiere de nuestros propios fracasos en la comunicación. A veces puedes decir cosas acerca de tu esposa, de tu esposo, enfrente de tus hijos que no ayudan ni a ellos, ni a tu esposa, ni a tu esposo. Por egoísmo, hacemos cosas que neciamente sabíamos que no las debíamos de hacer. También recuerdo con mucho dolor, dice el Dr. Wayne, que ha hablado negativamente del comportamiento de sus hijos en público. Muchas veces le ha tenido que pedir perdón a Dios y a su familia por sus palabras dichos en lugares inadecuados. Parte de mi educación, dice el Dr. Wayne, en cuanto al discurso real, la ha adquirido cuando es recipiente de un discurso fuera de lugar. Dice que en una reunión dijeron cosas que posiblemente harían daño a alguien que estuviera oyendo. Y dijeron cosas de él, en público, que habría aceptado de mejor grado si se las hubieran dicho en privado. Sí, como dice la Escritura en Proverbios 15:2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Entonces es más fácil aceptar cierta información a solas. Por tanto, comparte esa información con la otra persona a solas, al menos que esa persona se niegue a hablar contigo a solas. Tal vez llegues al punto en que, como dice Mateo 18:15 al 17, tendrás que descubrir información en público para ayudar a un individuo. Pero como regla general, la comunicación negativa debe ser compartida primero en privado. Dice Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa para responder. La gente que quiere que sus palabras sean como manzanas de oro en figuras de plata, pensarán en el contenido, en la motivación y la manera y el lugar de su hablar. También tendrán en cuenta el lugar de sus comunicaciones para que entiendan la importancia del lugar en el cual se dicen las cosas. Amadas hermanas y amigas, no olvidemos que las palabras son poderosas, hacen impacto. Nos pone otro ejemplo el Dr. Wayne. En 1951 su vida entera cambió debido a que escuchó unas palabras. En ese tiempo no conocía a Dios ni le importaba. Y un día un amigo le invitó a un servicio de la iglesia y por primera vez en su vida escuchó el mensaje de salvación. Esa noche se convenció que era pecador cuando escuchó de Jesús y lo que había hecho por los pecadores. Al escuchar las palabras del predicador, su corazón empezó a anhelar una relación con Dios. Así, cuando llegó la oportunidad, respondió al llamamiento del Evangelio, se arrepintió y fue salvo por fe. Desde entonces, su vida no ha vuelto a ser igual. Se convirtió en una nueva criatura en Cristo Jesús, con un nuevo propósito, nuevos deseos y un destino nuevo en la vida. ¿Qué hizo Dios para llevarlo a ese punto de compromiso? Lo mismo que hizo contigo y conmigo, hermana y amiga. Usó palabras que al escucharlas, Dios ha trabajado y trabajó en él poderosamente en nosotras para cambiar irrevocablemente nuestra vida. La fe, como dice Romanos 10:17, nos ayudó a entender y a creer estas palabras que cambiaron nuestras vidas. Si tú eres cristiana, cristiano, sin duda también ha sido esta tu experiencia. Escuchaste palabras acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca del Evangelio y cambió tu vida entera. Así que nunca subestimes la importancia de tus palabras en tus relaciones familiares. Aunque el poder de tus palabras no puede ser comparado con el poder de la palabra de Dios, tus palabras pueden tener un impacto grande en los miembros de la familia. Tus palabras importan a Dios y a otros. Yo compartía con una hija espiritual acerca de la importancia de lo que dice la palabra de Dios, que seamos la sal de esta tierra.
Y nos ponen como ejemplo el siguiente. Te pueden servir una buena comida y tú no vas a decir nada acerca de la sal. Pero cuando le falte sal a la comida, darás a conocer esa escasez de sal en lo que estás comiendo. Lo que significa que ser sal en esta tierra significa que dejemos que Dios obre en los demás para que cuando falte su palabra se acuerden de las personas que hablaban con palabras sazonadas con gracia. El plan de Dios para hacer fuerte a nuestras familias incluye la práctica del discurso real descrito en este estudio. Puedes cultivar el discurso real por medio de la reflexión de estas 5 preguntas que te van a servir como guía para tus comunicaciones. Número 1. Antes de hablar, pregúntate, ¿soy apropiada y suficientemente abierta o abierto y honesta o honesto? 2. ¿Tengo el motivo apropiado por decir lo que voy a decir? ¿Será de bendición lo que voy a hablar? 3. ¿Estoy listo para decirlo de la mejor manera? 4. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el mejor tiempo? ¿Es ahora? ¿Lo que voy a decir es adecuado a las necesidades de las otras personas? Y por último, ¿dónde debo de decirlo? ¿Es este el mejor lugar? Estas 5 preguntas resaltan importantes principios dados por Dios para nuestro hablar. Haz de estos principios tu guía para tu interacción verbal con otros. Pide a Dios que te ayude a aplicarlos plenamente en tus relaciones familiares. Usa estas preguntas y estos principios como herramienta para evaluarte hasta que los veas reflejados automáticamente en tu discurso. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por enseñarnos a través de la inerrancia de tu escritura que la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Gracias por recordarnos que el corazón del justo piensa para hablar. Y yo en especial, Padre, quiero darte gracias por la forma en cómo has transformado mi forma de hablar y aún en las mujeres que están en este ministerio, Padre, he visto cómo tú les has dado dominio propio y gracia para que cuando hablen sean la sal de esta tierra, Señor. Gracias por recordarnos en este día que las palabras son poderosas y que hacen impacto. Gracias por usar tu palabra, Señor, para que trabajes poderosamente en nuestras vidas. En este día te ruego y te suplico que el plan que tú tienes para hacer fuerte a nuestra familia, Padre, incluya la práctica del discurso real, que aprendamos a hablar las palabras adecuadas, en el tono adecuado, en el lugar adecuado y en el tiempo también que tú señales. Gracias por hacernos mujeres sabias y entendidas, Padre, para establecer tu reino en nuestras casas, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en tu iglesia. Glorifica a tu Hijo, Padre, con esta enseñanza. Y gracias por permitir que nuestro rostro refleje tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré.
Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.